tocaba hacer A menos B y deducir cuándo se enciende el LED rojo, ¿cierto? Son dos, hay dos condiciones para que se encienda el LED rojo. Bueno, lo primero tengan en cuenta que ese LED rojo se enciende gracias a la resta, ¿cierto? Porque estamos haciendo la resta, entonces podemos decir cuándo se enciende el LED rojo. No funcionaría si lo hacemos como suma, ¿no? Bueno, aquí pensando que es suma de dos números, cada uno con su signo. Bueno, entonces, veamos un momento. Tenemos aquí, entonces, a ver, un momento, tenemos aquí. Bueno, entonces, estamos con A menos B, ¿cierto? Y entonces, en la práctica de la clase pasada, estábamos verificando, bueno, haciendo la resta y verificando cuándo se enciende el LED rojo. Aquí nos puede decir cuándo se enciende el LED rojo. A ver, veamos un momento. Bueno, entonces puede ser Adrián, ¿no? Adrián Felipe. Y no sé, cuando, si hiciste todas las pruebas, el LED rojo, ¿cuándo se enciende? Adrián Felipe Castillo González. Sí, profe, se enciende cuando el número resultante es negativo o cuando la respuesta es de mayor bits que los que están, por ejemplo, 5, La longitud. 4. Eso sí, señor. Ah, bueno. Pero si lo, bueno, eso, pero si lo hablamos, gracias, Adrián Felipe, gracias. Pero si lo vemos si comparamos A con respecto a B, ¿cierto? Ya no con la longitud de cada número, sino comparando los dos números. Tenemos el número A y el número B. Si decimos que el número A con respecto a B, ¿cuándo se encendería ese LED rojo? Pues cuando a mí se me encendía cuando el resultado era negativo, por Uy, ejemplo. oh, no, soy, bueno. Em, bueno, no, bueno, tranquilo. Francisco, a ver, Francisco Rodríguez, ¿cuándo se enciende el rojo? Y además de eso, cuando A era mayor que B. Sin embargo, bueno, tú estás diciendo una condición y tu compañero está diciendo otra condición. Si une esas dos condiciones, ¿sería qué entonces? Cierto, alguno de los dos está mal. No, son dos, está bien, son dos condiciones, no es solo una, son dos. Bueno, Reinaldo Toledo. Bueno, ¿alguien más nos puede decir cuándo se enciende el rojo? Si comparamos A con respecto a B. A es igual a B, A es menor que B, A es menor o igual que B, A es mayor que B. ¿En qué condiciones se enciende el rojo si estamos comparando el número A con el número B? Cuando A es Víctor, mayor o igual, profe. Víctor Orellano, cuando A, di otra vez que no te escuché, bueno, por Es favor, cuando mayor A, o igual que B. sí, está bien. Por eso lo estoy anotando. Entonces, por favor, igual como vamos a trabajar hoy nuevamente, volvemos a trabajar en grupo. Entonces, vamos a verificar por qué hay estudiantes que les está dando diferente, ¿no? Haciendo todas las posibilidades, efectivamente, es cuando A es mayor o igual que B. Bueno, de pronto es saber leer la respuesta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la respuesta si está en binario o está en complemento a dos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el grupo, porque efectivamente con esto, ¿sí? Con el circuito, estamos verificando que efectivamente entonces cuando A es mayor o igual que B, que es lo mismo, ¿no? En la clase pasada nos me decían, bueno, cuando la respuesta es 0. Claro, si es 0, es porque A es mayor, no, es igual que B, ¿no? ¿Cierto? Si hacemos 3 menos 3 es 0, entonces lo estuvieron diciendo, pero la idea era comparar A con respecto a B. Bueno, que al final es lo mismo, pero pues, ¿por qué es comparándolos? Porque eh, em, con ese circuito vamos a hacer entonces el comparador, teniendo en cuenta que ya sabemos una condición, ¿cierto? Para que se encienda ese LED rojo, ¿cierto? Para poder hacer el comparador, necesitamos entonces hacer la resta.
Bueno, es la única forma de poder comparar dos números, haciendo la resta. ¿Sí? Vamos a ver cuántas operaciones vamos a hacer, cuántas condiciones de comparaciones pues vamos a hacer. Entonces son 5, bueno, vamos a hacer 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 condiciones. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces teníamos que A, o sea, esa es como la primera, ¿no? A igual a B, ¿cierto? Creo lo que nos decían en la clase pasada, en algunos grupos dicen, es que si A es igual a B, se enciende el rojo, ¿cierto? Ah, bueno, no dicen eso, sino que la respuesta está dando 0. Bueno, que es lo mismo. Bueno, cuando A sea igual a B, vamos a hacer el circuito, ¿cierto? Cuando A sea menor que B, ¿cierto? Cuando A sea mayor que B, ¿sí? Cuando A sea menor o igual que B, ¿sí? Y cuando A sea mayor o igual que B. Bueno, estas son las 5 comparaciones. Está la que faltaría es la de A diferente que B, pero la tenemos con el A igual a B, ¿no? Si tenemos A igual a B y lo negamos, pues ya tenemos A diferente que B, ¿cierto? Entonces, pues ahí están las 5, son estas 5 comparaciones las que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces vamos a estar con el mismo circuito, 5 comparaciones, ¿no? Es el mismo circuito, ¿cierto? Y vamos a aprovechar que podemos tener lo que pasa en la práctica, podemos, bueno, ya sabemos, si están dando es 0, ya sabemos que A es igual a B. Entonces vamos a aprovechar esa respuesta que tenemos haciendo la resta para hacer el circuito comparador. Bueno, ese mismo circuito. Entonces, si es así, entonces tenemos, la forma de hacer este circuito se va a hacer con operaciones lógicas, ¿cierto? Con compuertas lógicas, pero hay, ¿cuántas formas de hacerlo? Hay prácticamente casi como el número de estudiantes, o sea, hay muchísimas formas de hacerlo diferentes, ¿sí? Yo les voy a explicar una, creo que esta es la más sencilla, pero entonces aquí es para que cojan la idea de cómo se podría hacer. Bueno, y hay muchas, o sea, muchas otras formas diferentes de hacerlo. Bueno, porque pues son operaciones lógicas. Vamos a aprovechar entonces ese resultado que tenemos en nuestro circuito. Nosotros tenemos en el circuito, entonces son 4 bits, tenemos entonces la salida, ¿no? La respuesta. Entonces son 5 bits, ¿no? Entonces tenemos nuestra suma y el acarreo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí, vamos a ver, perdón, un momento. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4. Entonces voy a sacar primero que si A es igual a B. Entonces voy a suponer, bueno, si A es igual a B es porque los LEDs verdes están todos en 0, ¿no? ¿Cierto? Estamos haciendo A menos B, entonces la respuesta obviamente es 0. Entonces, si negamos sus ceros y los llevamos a una AND, entonces podemos hacer que se encienda un LED y ese LED va a indicar que A es igual a B. Esa sería una de las formas, ¿no? Esta es un poco larga porque estamos utilizando 4 negaciones, ¿cierto? Entonces, estamos a la salida, aprovechando esa salida y lo estamos llevando entonces a una compuerta, AND. Vamos a ver aquí bien, bueno, más o menos. Entonces veamos, están entrando, si todo es 0 y lo estamos negando, entonces son unos, ¿no? Si son unos, entonces a la salida, ¿cierto? Podemos dejar entonces un LED donde, por ejemplo, ese LED cuando se encienda nos va a indicar que A, ¿cierto? Es igual a B, ¿sí? Bueno, de acuerdo a las operaciones que se hicieron la clase pasada, bueno, y también pues que todavía queda tarea, entonces también podemos aprovechar, bueno, entonces yo puedo llevar ya directamente a un LED, ¿cierto? Bueno, a ver, directamente a un LED, ¿cierto? Podemos llevar entonces el LED rojo. Este LED rojo ya nos está indicando, ¿sí? Que, suponiendo otro color, ¿cierto? Que A es mayor o igual que B, ¿sí? Entonces, bueno, suponiendo, si ya tenemos A mayor o igual que B, entonces hagamos, por ejemplo,
Vamos aquí. Coloquemos una negación, ¿cierto? Y en esa negación, entonces colocamos nuestro letra. ¿Sí? Estamos negando A mayor que B, ¿cierto? Mayor o igual que B. Si lo estamos negando, entonces quedaría, el A mayor, si lo negamos, es menor. Y el igual, entonces, pues, no igual, ¿no? Entonces, en este caso nos quedaría A, si es mayor, entonces nos quedaría A menor que B, ¿no? A menor que B, ¿cierto? Entonces, aprovechemos ese A menor que B, ¿cierto? Ya que lo tenemos, A menor que B, ¿cierto? Entonces, tenemos A igual que B, más o menos A igual que B. Bueno, y si tenemos, a ver, anotamos aquí. Aquí tenemos A menor que B, ¿cierto? Y arriba tenemos A igual que B, ¿cierto? Y si ahí entonces colocamos, por ejemplo, una OR. Entonces a la salida, ¿qué vamos a tener? ¿Cierto? Está o es menor que B, ¿cierto? O es igual a B. Entonces tendríamos A menor o igual que B, ¿cierto? Por ejemplo, si ya tenemos A igual a B, entonces de este A igual a B, vamos a sacarlo de aquí, ¿cierto? A igual a B, por ejemplo, lo negamos, tenemos A igual a B y tenemos el A mayor igual que B. Vamos a ver. Listo, entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos A, este es A mayor o igual que B. Aquí tenemos A igual que B, pero como lo estamos negando, entonces quedaría A diferente de B, ¿no? No igual a B, ¿sí? Y aquí si, por ejemplo, colocamos la condición AND, con este, bueno, a ver, tenemos AND, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí a la salida, vamos a ver que se deben cumplir las dos, ¿no? Se debe cumplir que sea diferente que B y que sea A mayor o igual que B. Entonces, se cumplen las dos, entonces tenemos que A es mayor que B. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí están las 5 comparaciones. Bueno, entonces nosotros vamos a colocar, vamos a hacer el circuito y vamos a colocar entonces en cada salida, ¿cierto? Como estamos con simulación, entonces vamos a colocar los LED todos van a ser de diferente color, porque nos va a indicar diferentes operaciones, ¿no? Diferentes comparaciones, ¿cierto? Entonces, para que no estamos leyendo el número en binario de 4 bits, sino cada uno ya es un dato diferente, es una comparación diferente, ¿cierto? Entonces, esto es una forma de hacerlo. Como ven, no tiene mucho problema. Entonces, ¿cuántas formas se puede hacer? Cada operación, cada comparación se puede hacer entonces de diferentes formas, ¿no? Lo que yo les digo, casi puede ser la misma cantidad de los estudiantes escritos. O sea, hay de diferentes formas de hacerlo. Yo inclusive, como ven, la de A igual a B está muy larga, ¿no? Yo estoy haciendo, negando todo, ¿cierto? Y a la salida de una AND. Pero hay otras formas más cortas de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la práctica que vamos a hacer hoy? Entonces, nuevamente en grupos. Los grupos entonces pues, son hace los grupos aleatoriamente, ¿sí? Y van a hacer en grupo, se van a poner de acuerdo, ¿cierto? Y van a hacer el comparador. En este caso, van a hacer el comparador, pero así como está aquí en el tablero, es una sugerencia, ¿cierto? O es como la idea de cómo se puede hacer esa comparación, ¿cierto? Pero entonces, como ya están reunidos en grupos de a 5, ¿cierto? De a 5, hay 5 operaciones, ¿sí? 5 o 6, habrá algún grupo que sea de 6, pero todos, la mayoría va a ser de 5. Entonces van a hacer un comparador, ¿sí? Un comparador de 2 números, ¿cierto? Comparador de 2 números con 4 bits, ¿cierto? Pero entonces
¿Cuál va a ser la diferencia? Este es un comparador de dos números con 4 bits. Bueno, la diferencia es que no lo van a hacer diferente como está en el tablero. Bueno, entonces cada uno, o si quieren se pueden repartir o cada uno va mirando, bueno, yo puedo hacer el A menor, no, yo hago la menor o igual, bueno, el que sea, ¿cierto? Pero no, lo van a hacer, pero que no sea igual a como está en el tablero. Bueno, entonces como cada uno en el grupo, cada uno dio una idea, o bueno, entre todos llegaron se pusieron de acuerdo y llegaron a ese circuito, porque el circuito tiene que hacer las 5 comparaciones, tengan en cuenta, al final tenemos que tener 5 LEDs, ¿cierto? Y cada LED, por favor, en multisim, este circuito lo vamos a hacer en multisim, no en Tinkercad porque ya de por sí está largo, ¿no? O sea, estoy calificando circuitos y de por sí están largos, entonces no vamos a alargarlo más, no es necesario, pero eso lo vamos a hacer en multisim. Entonces, en cada LED le van a colocar qué es, ¿no? ¿Qué comparación es? No necesariamente tiene que ser en este orden, no importa porque eso depende cómo lo vayan a hacer. Ese primer LED puede ser el que ustedes, la comparación que ustedes quieran. Lo importante es que sean las 5 comparaciones. No es necesario la A diferente que B, porque si ven aquí A diferente que B, es solamente negarlo, ¿no? Ya lo tenemos diferente, entonces pues no es necesario. Solamente con estas 5 comparaciones, pero tiene que ser diferente como está en el tablero. Bueno, entonces en ese grupo, como ustedes ven en Zoom, él marca los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, cuando sean esos grupos, por favor, entonces, y se pongan todos de acuerdo, entonces yo estoy pasando, voy a nuevamente seguir pasando a las mesas de trabajo para ver los circuitos que están haciendo. Estamos trabajando sobre el mismo, ¿no? Entonces tengo que ver cómo están trabajando con los circuitos. Es más cómo se entiende el manejo del circuito. Y si ya todos se han puesto de acuerdo que efectivamente le hacen pruebas, porque he visto que también comparten el tablero, comparten el archivo, hacen pruebas, así sí funciona, porque bueno, no, yo inicialmente es esta compuerta, pero ya haciendo, ¿no? Haciendo las pruebas, uy, no, este realmente no tuve en cuenta que es las dos comparaciones, ¿no? Por ejemplo, que sea menor o igual, ¿cierto? Cuando se den cuenta, le hacen hacen las pruebas, y si ya está funcionando bien, entonces ya cada uno empieza a hacerlo en multisim, pero de acuerdo a lo que definieron en el grupo. Bueno, o sea que si son 6 grupos, hay 6 circuitos diferentes y ese circuito fue resultado de lo que los 5 compañeros se pusieron de acuerdo para hacer ese comparador. Bueno, no quiere decir que los 5 integrantes del grupo, cada uno lo haga diferente, no. Entre los 5 se pusieron de acuerdo y hicieron el circuito. Y ya cuando se ya lo tengan listo, las 5 comparaciones lo hacen en multisim. Bueno, y en multisim entonces 5 compañeros deben tener el mismo circuito. Bueno, y así por cada grupo. ¿Cómo se llama el archivo? Entonces, primer nombre, primer apellido, raya al piso, comparador. Por favor, colocan el número del grupo. Si ustedes, eso en Zoom se ve ahí en la parte superior, se ve el nombre del grupo, entonces colocan comparador 1 o comparador 3. Entonces yo sé que comparador 3, hay 5 circuitos comparador 3, que obviamente cada uno trabaja a su manera, ordenadamente, pero la lógica del circuito es el mismo. Bueno, entonces vamos a ver, aquí vamos, entonces Cristian José Pardo tiene una pregunta, dinos, mientras voy haciendo aquí los grupos, ¿sí? Sigue, Sí, Cristian. señora. Profe, ¿nosotros podemos utilizar compuertas distintas a la AND y a la OR? Sí, señor, sí, no hay Ok, problema. O sea, me imagino que hace referencia a la NAN y la exacto. NOR y la Sí. XOR. Ujú. Mira, me acabas de acordar de algo que yo hace rato tenía unas preguntas acá, voy a hacer un sondeo, eso es aquí solamente en un minuto. Eh, yo tengo aquí unas que no he utilizado y es bueno estar, vamos a mirar, pero en un momentico, un momento, vamos a ver. Bueno, voy a hacer un sondeo para ver cómo estamos con la teoría, ¿no? Aunque bueno, es que la idea es que álgebra de Will, por ejemplo, uy, bueno, antes de hacer eso nos está preguntando algo. Cristian, ¿ya fue resuelta tu pregunta o tienes otra? ¿Tienes la mano alzada? No, profe, ya la voy a bajar. Ah, bueno, está bien. Francisco, dinos, ¿sí? ¿Qué pregunta tienes? Respecto a la actividad de ahorita mismo, Sí, señor, sí. entonces, más o menos lo que tenemos que hacer el circuito comparador, pero tiene que seguir la misma estructura que un sumador de 4 bits o puede ser una completamente distinta. La idea es partir del sumador, o sea, ya tenemos ese circuito, aprovechar que lo tenemos, lo ejecutamos en modo resta, ¿cierto? Y en modo resta, entonces ya sabemos o sea, de acuerdo a ese resultado, ya puedes hacer el comparador. O sea, partir de lo que ya tenemos.
Porque si partimos de cero, no alcanza a hacerlo hoy. O sea, hoy no haciendo en la clase, no alcanza a hacerlo en la clase. La idea es hacerlo en clase. Entonces, partamos de esa respuesta que ya tenemos, de esa, ya podemos hacer A menos B, ¿cierto? Entonces, de esas respuestas, porque efectivamente la comparación se puede hacer si tenemos la resta, ¿no? Entonces, partamos de ese resultado de la resta y hagamos el comparador. Bueno, Francisco. Vale, gracias, profe. Bueno, voy a hacer unas preguntas. Por favor, las responden. Esto que como es él saca un listado de los que están asistiendo a clase, un listado de los que responden la pregunta. Entonces, por favor, la idea es que respondan todos la pregunta, también para saber cómo estamos en la parte de teoría. Bueno, son 3 nomás, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Por favor, todos responden la pregunta. Profe, ¿le podrías dar acceso a mi celular para poder responder la pregunta, por Sí, favor? Nicolás, sí, señor, estaba en eso, Nicolás. Estaba mirando ahora la asistencia, que efectivamente, pero sí, claro, tú ya estás como asistencia. Gracias, profe. Bueno, sí, ya estás como asistencia. Bueno, entonces, a ver, faltan estudiantes por responder. Faltan estudiantes por responder todavía, porque aquí me está indicando cuántos. En este momento hay 25 estudiantes. Entonces, todos tienen que responder, por favor. Sí, tienen que responder. Cuando yo le pido un reporte a Zoom entonces nos indica quién respondió. ¿Cierto? Entonces, a ver, por favor, todos tienen que responder. Bueno, veo que se está moviendo todavía, se mueve, se mueve. Listo, entonces, bueno, entonces vamos a ver, finalizar la votación. Ya están todos. Bueno, finalizar la votación. Entonces, a ver, para trabajar con las operaciones lógicas, los transistores, ¿en qué etapas están funcionando? ¿Cuáles son las etapas de funcionamiento del transistor, ¿no? Entonces, veamos, aquí, a ver. Bueno, entonces, todos están viendo la respuesta, ¿no? Bueno, entonces, acá hay un tema, porque corte y activa, a ver, no puede ser activa porque activa es cuando estamos amplificando. Nicolás, ¿tienes alguna pregunta o se te prendió el micrófono sin querer? Nicolás Galindo. Un accidente, profe. Ya. Ah, bueno, bueno. Entonces, em, corte y activa no puede ser activa, corte sí, ¿no? Efectivamente. Activa no puede ser porque activa, no, coloque activa, pero pues también se llama amplificación, ¿no? Porque esa etapa activa es cuando queremos amplificar la corriente a un valor determinado. Queremos que llegue, no sé, a cierto valor de corriente. Entonces empezamos a dar valores a las resistencias para que él amplifique la corriente, ¿cierto? Entonces puede ser cualquier valor. Si queremos que llegue a su corriente máxima, ¿cierto? Para que llegue a la corriente máxima es porque el transistor ya está saturado. Si está saturado, entonces estamos colocando una resistencia tal, de un valor tal, que consume todo el voltaje de la fuente. Bueno, y es porque ya, por más que cambiemos la resistencia, que es de 1000 ohmios, de 10 kiloohmios, 100 kiloohmios, la corriente ya no amplifica más, ya llegó a su máximo valor, ¿cierto? Así cambiamos el valor de la resistencia. Estamos saturando el transistor, entonces no puede ser activa. Bueno, en la primera. En la segunda, saturación y activa. Entonces, saturación, activa, bueno, ya está explicado por qué activa no, ¿no? Activa es como si fuera amplificación, entonces no estamos llevando, es como si el transistor lo lleváramos a los dos extremos. Al extremo es cero, valor cero corriente, y al extremo es su máxima corriente. Esos dos extremos. Y esos dos extremos, como si en algún momento lo vimos, es abrir o cerrar un interruptor, ¿cierto? Estamos abriendo, es un 0 y es un 1, estamos abriendo y cerrando interruptores, estamos llevando el transistor a su extremo. O está en corte que es 0 o está en saturación. Es porque ya no puede amplificar más la corriente. Bueno, y abajo en el último, que está corte, saturación activa, pues no puede ser las tres porque nosotros solamente estamos en sistema binario. Sistema binario solamente hay dos símbolos, es 0 y 1. Entonces, gracias a una de ellas tenemos un 0. Gracias a una de ellas tenemos el 1. ¿Cierto? No hay un tercer símbolo. Entonces no puede ser que tengamos tres estados del transistor porque no hay tres respuestas, solamente el sistema binario solo hay o es 0 o es 1. Bueno, para los que tienen aquí, entonces, obviamente, está muy bien, corte y saturación. ¿Listo? Bueno, entonces, veamos esta bueno para recordar. Bueno, entonces aquí hay otra.
entonces, vamos a ver esta. Bueno, esta entonces, por favor, para que todos la respondan. Bueno, entonces, por favor, todos tienen que responderla. Aquí va indicando cuántos estudiantes están respondiendo la pregunta. Bueno, ¿cuántos están respondiendo? Bueno. Bueno, entonces todos deben responderla. Sí. Bueno, esto es casi inmediata, ¿no? Sin embargo, ay Dios mío. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces vamos a finalizar la votación. Vamos a mostrar el resultado, compartir los resultados. Bueno, entonces como ven, como ven ahí, entonces está, para rectificar una señal senoidal, ¿cierto? Una señal alterna, senoidal en este caso la señal de corriente de voltaje. Se requiere de, entonces es esta opción múltiple. Bueno, ahí realmente debería ser opción, bueno, aunque esta opción múltiple, si es opción múltiple, tenemos yo creo que debería ser opción única, ¿no? Creo que esto de pronto confundirlos a todos, pues, opción múltiple, debería ser opción única porque efectivamente los diodos, ¿no? El diodo, pero está con S. Con un solo diodo no podemos rectificar una señal. ¿Cierto? Nosotros tenemos un circuito, de acuerdo al circuito, hicimos la práctica y se rectificó la señal gracias a los diodos, ¿cierto? Ya al ver la salida, ya tenemos que tener una carga, ya la salida pues tenemos una resistencia, pero si nos vamos al hecho estricto de ver si con el osciloscopio la señal, es gracias a los diodos, ¿no? Bueno, resistencias no, porque la resistencia es una, la resistencia no, si hay voltaje, hay ley de Ohm, hay un voltaje, hay una corriente, no rectifica, no está cambiando, obviamente está reduciendo la corriente, pero no está cambiando, no la está rectificando, bueno. Esa ventaja la tienen son los diodos, bueno. Y los que colocaron LEDs, no, los LEDs son los pequeñitos que tienen un filamento muy delgadito que se ilumina. Los LEDs realmente su aplicación es iluminación, ¿no? Iluminación que ya en este momento se encuentra ya es casi de uso común en las casas, ¿cierto? Es de iluminación para uso comercial, pero no rectifica una señal porque si estamos hablando de la señal senoidal, son 110 voltios, ya saben cuánto es lo máximo que aguanta un LED, ¿no? O sea, si ya se le colocan 3 voltios, 5 voltios, la fuente que tenemos, ese filamento se cortó, o sea, ya se quemó el LED. Bueno, entonces no, la función de los LEDs no es rectificar una señal, son los diodos. Bueno, el LED máximo aguanta 2 voltios. Bueno, listo. Entonces, la última pregunta. Bueno, ahí está la pregunta, por favor responder todos. Esta pregunta fue gracias a que un estudiante nos hizo una pregunta y ahí me acordé pues que tenía esta. Bueno, entonces, bueno, tienen que responder todos, por favor. Esto es casi inmediato, ¿no? Se está moviendo entre dos. Bueno, faltan estudiantes por responder. Todos, por favor. Listo. Bueno, entonces, finalizar. Voy a finalizar ya, se está moviendo, ya quedó. Finalizar la votación. Compartir los resultados. Bueno, entonces, no puede ser la AN y la OR porque, y esto es gracias gracias a la práctica que se hizo con el transistor. Cuando hicimos el transistor, solamente que funcione el transistor, ya está dando origen a la compuerta, bueno, no, es la negación, ¿no? La negación. Pero los siguientes dos circuitos, teniendo dos transistores, ¿cierto? Son las compuertas universales, que también fue una práctica. Que entonces hicimos se unieron dos transistores en forma, en serie,
¿cierto? Hicimos 2 transistores en paralelo, ¿cierto? Las conexiones, y esos transistores entonces están dando origen a las 2 primeras operaciones lógicas, las universales, la NAND y la NOR, ¿cierto? Eso es el que estuvo haciendo la práctica, ahí se dio cuenta porque la idea era hacer la tabla de verdad, y de la tabla de verdad llegaba a la conclusión de cuál es cuál era esa operación lógica, ¿no? Que es la NAND y la NOR, ¿cierto? Y con ellas, con cualquiera de ellas podemos hacer todas las demás, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera respuesta que está la AND y OR, esas no son universales. Con solo AND no podemos hacer la XOR, por ejemplo. No podemos hacer, con solo OR, no lo podemos hacer, bueno. Y en la segunda, la NAND, bueno, sí, pero la OR no es universal, bueno. Con la NAND podemos hacer la OR, la AND, la XOR, todas las demás, y con la NOR. Bueno, por eso se llaman universales, porque con ellas, solo con una de ellas podemos tener todas las operaciones lógicas, que eso puede ser una práctica a mano, ¿cierto? Podemos decir, bueno, no sé, en una clase, entonces, hagamos la compuerta XOR solo con NOR, ¿sí? O hagamos la compuerta XOR solo es NOR, ¿no? Que si existe la XOR negada, es solo con AND. Bueno, para que tengan en cuenta, esas son, por eso se hizo la práctica con los transistores, porque fueron las primeras que se crearon, y de ahí salen las demás. Bueno, entonces voy a los grupos, y entonces por favor se ponen de acuerdo, y ese circuito entonces debe ser el mismo. De aquí, a ver. Bueno, entonces vamos a los grupos.